¿no? Entonces, ¿qué cosa amnistía? Amnistía es un perdón, es una disculpa que van a dar, digamos, al pago de los tributos. Pero hay que tener en cuenta, si por ejemplo no han pagado el impuesto predial, digamos, deben 500 soles, ejemplo nada más. Y con los intereses serían 550, por lo que no han pagado. Entonces, lo que va a amnistiar solamente es los intereses, que viene a ser, digamos, lo que es 50 soles. Lo que es 500 tienen que pagar, porque eso corresponde a impuesto. Entonces, estamos llegando acá, no puede suprimir, ¿correcto? No puede exonerar lo que es impuesto. Las municipalidades, muy bien, tener en cuenta. Veamos, tendencias que sustentan un alcance legislativo. El poder tributario regido por la Constitución y las leyes se ejerce únicamente en forma legislativa, agotándose en el momento de la ley tributaria. Por supuesto, tenemos entendido de que el poder legislativo es el poder del Estado facultado para promulgar y dar las leyes correspondientes. Esto, por ejemplo, normalmente, bueno, acá hay autores, ¿no? Dino Haraj, Giuliani y Flores Polo, por ejemplo, digamos, un autor conocido nacional. Por otro lado, que sustenta un alcance legislativo y administrativo, ¿correcto? El poder tributario no se agota en el momento legislativo, sino abarca todo el derecho tributario, tanto, y fíjense acá, las fases administrativas y las fases jurisdiccionales. Por favor, quiero que me escuchen acá. ¿Cuándo hablamos de las fases administrativas? En el momento en que el contribuyente va a pagar sus tributos, tanto a la SUNAT, tanto a la municipalidad, al SAT correspondiente o a las otras entidades, en ese momento está actuándose administrativamente. Si alguien no está de acuerdo con los pagos que le está notificando, como ejemplo, digamos, la SUNAT, si no está de acuerdo, tiene derecho a presentar su reclamación. Correcto. Si en la reclamación le dan el derecho, le están admitiendo lo que está solicitando, le aceptan, termina ahí. Pero ¿qué sucede si no les aceptan en la reclamación la SUNAT? Entonces no queda ahí, sino que el contribuyente puede llegar a la apelación. Y la apelación llega hasta el Tribunal Fiscal. En el Tribunal Fiscal, si le aceptan la apelación, ¿correcto? Termina la vía administrativa. Y si no le aceptan, sale una resolución no aceptándole su apelación, ¿correcto? En ese momento, el contribuyente, si creen que han vulnerado sus derechos, puede llegar a dónde? Puede irse a la vía jurisdiccional, pero como requisito presentando esa resolución. Y se empieza en la parte jurisdiccional. Eso viene ese día, acá está, y jurisdiccional. Fase administrativas hasta el Tribunal Fiscal. Y la fase jurisdiccional es referente a la vía judicial. Mucho cuidado, ¿ok? Listo. Muy bien. Seguimos con el poder tributario. Formas de ejercer. El poder tributario originario nace de la propia Constitución. Hemos hablado, solamente se puede cobrar impuestos, contribuciones, tasas si están aprobados por ley, ¿correcto? En el caso del poder legislativo, aquí está, poder legislativo, son los que van a proponer, aprobar y legislar sobre lo que viene a ser lo que son impuestos, contribuciones y tasas. Correcto. Ahora, en el caso del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo solamente ve lo que son las tasas y los aranceles. ¿Qué son las tasas? Las tasas son los porcentajes que se van a cobrar, por ejemplo, impuesto general a las ventas, el 18%. O los aranceles, cuando se va a importar o se va a exportar, ¿se paga cuánto? Un porcentaje, digamos, acordado. Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que le confiere a las municipalidades o gobiernos locales que conocemos? Lo que son, ojo acá, una vez más repito, solamente pueden crear, modificar, exonerar tasas y contribuciones. Si por ahí le colocamos acá impuestos, ya estaríamos prácticamente
yéndonos contra la ley, contraviniendo a la ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por favor. He puesto el ejemplo. Por ahí pueden decir, pero si las municipalidades cobran impuesto predial, impuesto vehicular, impuesto al cabala, está bien, lo están administrando, lo pueden sancionar. Lo que no pueden hacer es crear un impuesto, no pueden. El que crea el impuesto es el gobierno central, mediante el poder legislativo. Y luego los mandan a las municipalidades para que puedan administrar, puedan recaudar y puedan sancionar. ¿Ok? Muy bien. Eso es referente al poder tributario originario. Ahora tenemos lo que es el poder tributario delegado, ¿correcto? Derivado que nace de la ley. En este caso, el poder ejecutivo lo que hace es, ¿qué cosa? ¿Quién es el poder ejecutivo? A ver, normalmente cualquier ley, ¿correcto? Es discutido, es aprobado por el poder legislativo. Eso, por favor, queda en claro que estamos en derecho. Pero, ojo acá el pero, o una excepción, en temas tributarios económicos se le delega al Poder Ejecutivo. Aquí está, esta delegación. Entonces lo van a discutir, por ejemplo, digamos, en temas tributarios. Lo discuten, lo quieren, lo proponen, pero tienen que enviar ¿a dónde? Al Congreso. Si el Congreso los acepta, lo que ha discutido, lo que ha promovido el Ejecutivo, es aceptado. Y si es que no están de acuerdo, tienen que devolver nuevamente al Ejecutivo para que puedan subsanar las observaciones y nuevamente mandar al Poder Legislativo para que lo puedan promulgar, ¿correcto? Para que lo puedan aprobar. Listo. Ese es el camino, ese es el camino. Muy bien. Ahora también hablamos sobre lo que, si digamos, para cobrar los tributos, el Estado lo hace, digamos, ilimitadamente o tiene ciertas limitaciones. Ojo, solamente se puede cobrar los impuestos, lo que está aprobado, mediante una ley, ¿correcto? Eso lo exige lo que es la Constitución. Si alguna ley, ¿correcto?, está aprobado contraviniendo, digamos, a la Constitución, futuros abogados, lo que se puede presentar, ¿qué cosa es? La inconstitucionalidad de una determinada norma. ¿Ok? Listo. Por otro lado, también se habla de lo que son las inmunidades. ¿Qué son las inmunidades? Es cierto que todos tienen derecho a pagar los tributos. Sin embargo, hay excepciones. El caso, por ejemplo, como ejemplo les pongo, es el caso de los diplomáticos. Están exonerados en ciertos tributos para hacer el pago correspondiente. Eso como referencia. Muy bien. A ver, cuando hablamos de la aplicación de las normas, de la adaptación de las leyes, siempre es que lo que tocamos son lo que son los principios constitucionales. Aquí está. Y uno de los principios constitucionales que rige para la adaptación de una norma, de una ley, es el principio de legalidad. Acá tienen ustedes, entre comillas, nulum tributum sine lege. ¿Qué significa? No hay tributo sin una ley. Eso estamos repitiendo hace rato. Solamente por ley se puede cobrar. Lo que no está legislado, lo que no está normado, no tienen por qué exigirnos. Por eso, justamente, lo que está normado, lo que está legislado, no cumples, el Estado tiene la facultad, a través de su administración, poder coaccionar y cobrarlo con intereses, con todo. Muy bien. Tenemos otro principio constitucional, es la reserva de la ley, ¿correcto? Regulación de materias estrictamente a través de una ley. Ustedes saben muy bien de que, por ejemplo, los contribuyentes tienen todos sus mecanismos en la forma, digamos, en que ellos tienen sus utilidades. Y de acuerdo a la utilidad que tienen, pagan al Estado el porcentaje que les corresponde. Todo eso, solamente el que se entera es el dueño, el titular, el contribuyente y con la administración tributaria. Reserva de ley. Es muy parecido a lo que puede ser, por ejemplo, el secreto de comunicaciones. ¿Correcto? Solamente no tienen por qué saber
digamos, las comunicaciones privadas que uno tiene. ¿Cuándo puede, digamos, levantarse eso? Solamente por orden de un juez a nivel jurisdiccional. Lo mismo, si un contribuyente hay dudas sobre un contribuyente sobre sus pagos, por ejemplo, digamos, con lavado de activos, el juez sí puede levantar el secreto, ¿correcto?, de esta reserva de la ley. Por lo tanto, ya uno puede saber, digamos, cómo están sus movimientos. Entonces, eso también es cierto lo que pasa. Muy bien. Hay otro principio que se llama es la no confiscatoriedad. Primeramente analicemos, ¿qué cosa es pues confiscar? Confiscar es arbitrariamente apropiarse, por ejemplo, de un bien. Ese es confiscar. Entonces, aquí, en temas tributarios, en el ámbito tributario, funciona el principio de constitucionalidad de no confiscatoriedad. ¿Qué significa eso? Dice, un tributo no puede exceder la capacidad contributiva. A ver, tengo acá un nombre. A ver, Juan Cutimbo es un contribuyente. ¿Correcto? ¿Qué tal ha generado, digamos, tiene su utilidad de 50.000 soles? Entonces, sobre 50.000 soles está obligado a pagar. Pero ¿qué tal el Estado no le calcula sobre 50.000 soles, sino le está calculando sobre 70.000 soles? Ahí estamos hablando de confiscar, porque los bienes de Juan Cutimbo Parillo le está arbitrariamente, le se quiere apropiar a través del cobro de impuestos. Eso es confiscar, entonces eso no debe suceder. El Estado debe cobrar solamente lo que le corresponde. Por eso hemos hablado, por ejemplo, del impuesto a la renta. Si alguien gana hasta cierto monto, se le aplica el 8%. Si alguien gana más, por la diferencia, 14%, 17, 21 y hasta 30% puede ser en caso de renta, por ejemplo, de cuarta y quinta categoría. Pero ¿qué tal? Uno no tiene, digamos, su monto no alcanza para más allá y le están aplicando hasta 14%. Ahí ya están, digamos, yéndose contra este principio de la no confiscatoriedad. Eso es entendiendo teóricamente el término. Pero yo les pregunto en este momento, a ver, sigamos hablando de Juan Cutimbo Parillo, que es el contribuyente. Resulta de que tiene sus pagos tanto de IGB, digamos, tiene su establecimiento comercial. Tiene que pagar todos los meses, por ejemplo, digamos, lo que es el impuesto a la renta, lo que es el impuesto general a las ventas. Resulta de que hasta 2019 estaba pagando muy normal. Pero alguien por ahí, bueno, una asesoría, digamos, equivocada, le dice, no pagues 2020 y 2021. Fíjense, 2 periodos debe. Pregunto yo, a ver, ¿alguien participa ahí? ¿Qué tal a Juan Cutimbo Parillo, 2 años que ha dejado de pagar y le notifica la SUNAT por un monto que debe 15.000 soles, con intereses y todo, 17.000 soles? Pregunto yo, Juan Cutimbo Parillo puede presentar una reclamación a la SUNAT valiéndose del principio de no confiscatoriedad, sí o no, y por qué. A ver, por favor, si alguien me responde por ahí. Me dicen sí o no, pero tienen que argumentar. Porque ya hemos definido qué cosa es no confiscatoriedad. Pero acá estamos hablando de que Juan Timo Parillo ha dejado de pagar y por supuesto le debe al Estado. Y el Estado le está notificando tanto debes, además con intereses y con multas. Pregunto yo, Juan Timo Parillo puede presentar una reclamación a la SUNAT diciendo de que no va a pagar o están tratando de confiscarle? Esa es la pregunta. A ver, si nos equivocamos para poder aclarar, pero participación. A ver, ¿hay dudas? Nada. A ver, participación. Sí, sí, doctor, porque se ha generado una deuda. A ver, ¿quién me está hablando? Es
¿Mulisaca, Mamani? Sí, No, doctor. Yo pienso que sí, porque se ha generado una deuda. Sería por eso, doctor. claro, pero pero yo quisiera que después me avisas también tu nombre, muy bien, pero dime, a ver, o sea, puede presentar este recurso de reclamación diciendo de que están tratando de confiscarle, o sea, ¿tiene razón en este caso el contribuyente o no tiene? No, doctor. No No, tiene, no, doctor. doctor. No tendría, doctor. A Pero, ver, doctor, eso ya, es como usted ¿quién está dijo que... Azucena, a ver, dime Azucena, ya, ok. A- al eh, menos, doctor, a ver, que doctor. A ver, un momentito, nos ordenamos. Primero Azucena, a ver, explica usted. Sí, no tendría razón, pero como usted también lo ha manifestado, que él prácticamente lo han asesorado mal porque el abogado le dijo que no pague esos 2 años, ¿no? Pero sin embargo, el señor Juan, como puso usted, por ejemplo, no tenía conocimiento de que si no cumplía, le iban a dar un confisión, ¿cómo dijo? Confiscación. Una confiscación. No tenía, en ese caso, doctor, sería que debería de acusar al abogado por un mal asesoramiento, ¿no? Pero en sí tendría que pagar porque todo la deuda es a la SUNAT, pues, ¿no? No ha pagado todo lo Así que hace es. por mal asesoramiento. En todo caso, no tendría razón para presentar una reclamación. Es lo que dice Azucena, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, muy bien, Azucena. ¿Alguien dice lo contrario o apoya lo que dice Azucena? A ver, yo sí Apoyo, podría doctor. reclamar, doctor, pero si es que Juan. el monto que le están pidiendo fuese exagerado, sacando los cálculos, ¿no, doctor? Podría presentar Ya. un libro de reclamación si el monto que le están pidiendo no es lo que debería de ser. A eso me refiero, doctor. Ah, ya. O sea, en este caso estaría reclamando de repente lo han hecho un cálculo correcto y sobre eso sí podría reclamar. Sí, doctor, por esa Ya, parte sí. ya veamos. ¿Ah? O sea, por eso no hay ser una práctica, yo les planteo un problema y ustedes, exacto, muy bien, tienen que razonar de esa forma para contestar. Muy bien, ahorita aclaramos un poco más. Pero sí, tienen razón entre Azucena y Juan. A ver, ¿alguien más quiere participar? Muy bien, entonces veamos. Aquí, Juan Gutiérrez Parillo, digamos, es contribuyente y tiene la obligación de pagar valga la redundancia, su obligación tributaria, es lo que se llama. ¿Correcto? Según el cronograma que da la SUNAT, tiene que pagar. Si no cumple dentro del cronograma, ya se generan multas, ya se generan intereses. Muy bien, entonces, fíjense, durante 2 años dejó de pagar. Entonces la SUNAT le ha hecho un cálculo correspondiente. Tanto es tu deuda, la parte sustancial, la multa es tanto y tantos son tus intereses. A lo que dice Juan, de repente demasiado le están cobrando. A eso sí podemos presentar a que se revise si el cálculo lo han hecho correctamente. Eso sí es posible, o sea, en ese sentido. Pero no, digamos, decir de que no voy a pagar. O sea, eso no existe. Ahora, lo que dice Azucena, definitivamente, en lo que ella razona es y dice de que el contribuyente sí tiene que pagar, porque es una deuda que tiene y lo que corresponda al Estado, el Estado se lo va a cobrar sí o sí. Y si no lo va a pagar, ojo, puede entrar a una cobranza coactiva. Lo que no puede hacer este contribuyente es presentar una reclamación y decir, no, yo no puedo pagar todo ese monto porque te están tratando de confiscar digamos, mi vehículo, mi terreno, mi casa. No puede, no puede, porque en este caso no ha cumplido con su obligación tributaria. Y como no ha cumplido, lamentablemente el Estado, a través de la administración tributaria, le ha hecho el cálculo correspondiente. Y no pueden decir de que yo no voy a pagar. Tampoco puede existir el término yo no sabía. Eso no existe. Ustedes, futuros hombres de derecho, saben muy bien de que las normas se cumplen desde el momento, ¿desde cuándo se cumplen? Desde lo que es publicado en el Diario Oficial del Perú. Entonces, tener mucho cuidado. Entonces, digamos, preguntas de esta naturaleza tienen que decir sí, no, pero el argumento tiene que ser válido. Por ahí un poco ya me ha hecho dudar Juan, ejecutivo, porque me dice no, pero yo de repente
me están cobrando demasiado. Eso sí, no hay ni problema, que le pueden hacer un recálculo. Hay errores definitivamente. Ustedes, ahora yo les digo también por acá, si encuentran un error y le están cobrando de más, por supuesto que la SUNAT devuelve lo que indebidamente les han cobrado y todavía con intereses. Eso es cierto, eso es cierto. A nosotros nos exigen contribuyentes que paguemos con intereses y ellos también, si es que se han equivocado, también devuelven con intereses. Muy bien, entonces, aclarado sobre este término de la no confiscatoriedad. Muy bien. Si hay duda, por favor, siempre preguntan. Muy bien. Y todo esto, pues, siempre enmarcado dentro de la normatividad que tenemos ahí, ¿correcto? Muy bien. Listo. Ámbito de aplicación. Tenemos ahí están lo que son los impuestos, las contribuciones, las tasas. Y las tasas subdivididas en arbitrios, derechos y las licencias. Eso ya lo hemos hablado incluso desde la primera clase. Muy bien. Ahora sí hablemos lo que viene a ser. A ver. Un momento. Ya. Sobre lo que es el domicilio fiscal. A ver, ¿quién puede decirme qué cosa es un domicilio fiscal? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué cosa viene a ser domicilio fiscal? Normalmente nosotros conocemos nuestro domicilio real, ¿correcto? También conocemos domicilio procesal, porque cuando ustedes sean abogados, tienen que tener, digamos, un estudio donde prácticamente existe la comunicación, la relación, digamos, con sus clientes y también con el Poder Judicial o el Ministerio Público. Muy bien, entonces, domicilio real, domicilio procesal, ¿y qué cosa viene a ser domicilio fiscal? Ojo, el domicilio fiscal es el lugar que declara el contribuyente ante la administración tributaria para poder comunicarse, donde le van a notificar por ciertos procedimientos que se generan en esta interacción, digamos, entre administración y entre contribuyente. Eso es el domicilio fiscal. Ahora, domicilio fiscal de personas naturales. Tenemos, primero, ojo, normalmente es considerado la residencia habitual. Estamos hablando de persona natural, no estamos hablando de persona jurídica, una persona cualquiera, y que genere algún tipo de renta, muy bien, una responsabilidad. Su residencia habitual. Sin embargo, hay un requisito que esto debe tener una permanencia mayor a 6 meses. 7, 8, 9, 10. En ese caso, recién se considera domicilio fiscal de una persona natural su residencia habitual. Pero si va cambiando de cada 5 meses, cada 4 meses, no es posible. O sea, prácticamente pues está de un lugar para otro y en ese caso no se puede considerar domicilio fiscal. ¿Ok? Muy bien. También para las personas naturales, estamos tratando acá, por favor, de las personas naturales, también puede ser el lugar donde desarrolla sus actividades. Listo, civiles o comerciales. También puede ser considerado como su domicilio fiscal. ¿Dónde más podría ser? Lugar donde se encuentran sus bienes. Aquí está. Relacionados que generan obligaciones tributarias. Eso es para las personas naturales. ¿Correcto? Y donde uno, digamos, cuando llegamos a saber nuestro domicilio, cuando uno saca, por ejemplo, su registro único del contribuyente. Ahí necesariamente hay que declararlas, ¿no? Y si no, si por algún motivo no lo han declarado, cualquier de estos puntos que estamos hablando es considerado domicilio fiscal de personas naturales. Ahora veamos de personas jurídicas. Ahí está. Domicilio fiscal de personas jurídicas. Acá está. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser considerados? La dirección o administración efectiva, donde tiene un negocio, por ejemplo. ¿Ok? La dirección. Otro, el centro principal de la actividad que está realizando. También puede ser considerado domicilio fiscal. Otro, lugar donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos o que generan obligaciones tributarias.
Otro, domicilio del representante legal. También puede ser considerado como domicilio fiscal de esta persona jurídica. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué pasaría si en determinado momento, cuando uno ha ido a sacar su registro único del contribuyente, por X motivos, no lo han registrado el lugar, cualquier de estos que tenemos acá? Entonces, la Administración Tributaria ve por conveniente, en cualquier de ellos puede considerarlo y llegar la comunicación. ¿Y por qué es tan importante el domicilio fiscal? Fíjense ustedes, ¿eh? Una vez que uno registra, ahí es donde, digamos, va a haber la comunicación con la Administración Tributaria. Más antes aún esto era, ¿qué les digo? Con mayor rigor. Hoy por hoy prácticamente las notificaciones, por ejemplo, son virtuales, ¿correcto? Está en el sistema. Tienen su clave, solo ingresan y ahí tienen, digamos, qué tipo de reportes tienen, qué tipo de notificaciones tienen, etcétera, etcétera. Pero anteriormente era esto, por ejemplo, bastante riguroso y si es que había, digamos, por algún error no lo han considerado, cualquier de ellos se podría considerar. El domicilio fiscal de los no domiciliados. ¿Correcto? A ver, tenemos acá. No domiciliados. Establecimiento permanente. ¿Quiénes son los no domiciliados? Bueno, pues, ¿no? Los que utilizan de otros lugares, de otros países que vienen, y bueno, pues que colocan su capital, como que tenemos, por ejemplo, digamos, bastantes empresas comerciales en nuestro país. Entonces, en esos casos, establecimiento permanente en el país. Se aplicarán hasta las disposiciones de las personas jurídicas. Esos mismos se van a considerar como domicilio fiscal de estos no domiciliados. O también puede ser de su representante legal, entendiendo de que cuando hablamos de persona jurídica, el representante legal no necesariamente es un abogado, ¿correcto? Por ejemplo, un tipo de negocio, según su estatuto dice, ¿quién va a ser, digamos, su representante legal? Externamente lo pueden nombrar o de repente ya está dentro del estatuto quién es el que tal periodo va a regir. Entonces eso ya depende del tipo de sociedades que ustedes ya lo han llevado. Lo han llevado ustedes en un curso. Muy bien. Aquí tenemos lo que es el sistema tributario nacional. Hasta ahora estamos hablando todo de ello, ¿correcto? En la cual vemos acá, el sistema tributario nacional, a ver nuestro punterito, se divide en dos grupos importantes. Uno que viene a ser el código tributario, aquí está, código tributario, y el otro viene a ser los tributos. Listo. Fíjense cómo se enmarca el sistema tributario nacional. ¿Qué cosa es el código tributario? Como habíamos comentado, hasta ahora conocen ustedes una serie de códigos en su formación profesional como futuro abogado, ¿correcto? El código siempre será, en este caso código tributario, son pues, ¿no? Un cuerpo normativo en el cual están los principios, están las instituciones, están las sanciones y las funciones que, digamos, para diferentes estamentos que se tiene que regir. Ahora, cuando hablamos de tributo,
sea de persona jurídica. Y cuando hablamos del impuesto a la renta en nuestro país tenemos 5 categorías. La primera categoría, por ejemplo, que grava lo que viene a ser, digamos, los arriendos y subarriendos, digamos, de un bien. Hay mucha gente que alquila su cuarto, alquilan departamento, y de eso deben pagar su impuesto correspondiente. ¿Lo hacen? Les pregunto a ustedes y pónganle ustedes una interrogante. Segunda categoría, por ejemplo, los que tienen capital prestan también, ¿correcto? Tercera categoría, es lo que más genera, es el caso de los negocios, los comercios, inclusive llegan a pagar, de acuerdo al régimen que se encuentran, hasta 29,5% de su utilidad. Eso les comentaba. Si alguien tiene una utilidad en un año 100,000 soles, ¿sabe cuánto tiene que pagar? 29,5% sería 29,500 de impuesto a la renta. Mucho cuidado, ¿ok? Listo, seguimos. En relación a lo que es, bueno, esa es tercera categoría. Y la cuarta categoría, todos los independientes, ¿no? Todos los independientes. Y quinta categoría, todos los dependientes, es decir, los que están en planilla, sea del sector público o sector privado, ¿ok? Siguiente, ¿qué cosa grava el impuesto general a las ventas llamado IGB o también IVA, impuesto al valor agregado en otros países? Lo que grava es la transferencia de bienes y servicios. Ahí tenemos un monto, por ejemplo, que es el 18%. ¿Que varía esto en diferentes países? Varía. En nuestro país también empezó con 12, 14, 16, 18, era hasta 19%, que lo llevó pues Toledo, que está a punto de llegar ya a nuestro país, ¿correcto? Y luego técnicamente no funcionaba, tuvo que bajar a 18%. ¿Ok? Otro tipo de impuesto que administra, que recauda el gobierno central a través de las UNAS, ¿qué cosa es? Impuesto selectivo al consumo. ¿Qué cosa grava selectiva al consumo? Como su nombre dice, selectivamente solamente algunos bienes y servicios que no son pues de primera necesidad. Correcto. Caso vehículos, caso licores. ¿Correcto? Creo que sin tomar licor una persona no va a morir. Sin tener un carro tampoco. Entonces, además, el gobierno ha creado este tipo de impuesto para que el consumo no sea elevado, porque es dañino, caso de licores, que sea menos. Yo les pregunto, ¿en la práctica se tiene en cuenta ello? No. Sin embargo, el Estado sí tiene buena recaudación. Pero ¿quién es el que paga? No es el comerciante, no es el industrial. El que paga es el consumidor, tanto IGB como selectivo al consumo. Eso hay que tener en cuenta. Repito, estos temas van a ser expuestos, discutidos, ¿correcto? Pero yo les estoy adelantando, así en forma bastante específica. Lo que es el régimen único simplificado. ¿Qué cosa es régimen único simplificado? Son aquellos contribuyentes que son, digamos, de la menor escala. En este momento, ¿cuánto pagan? Pagan 20 soles. Si su ingreso es de 5 a 8,000 soles, deben pagar 50 soles. Pero en la práctica les digo, solamente pagan sus 20 solitos. Y no todos, porque si ustedes ven a digamos, un centro de abarrotes, por ejemplo, una tienda, si estará registrado, si tendrá su RUC. Y los que tienen RUC deberían emitir su comprobante de pago, pero simplemente no los entregan. No los entregan. ¿Por qué? Para pagar solamente sus 20 solcitos, porque si van a entregar y van a pasar de 5,000 soles, ya deberían pagar 50 soles. Es el régimen más bajito que tenemos en nuestra legislación, ¿ok? Siguiente, aportaciones al seguro social. Aquí está. ¿Correcto? También eso está dentro del gobierno central. Aportación del seguro social, aunque esto es para otros fines, el caso de salud, eso también ya lo hemos hablado. ¿Quién paga? Que hemos dicho que quién es el empleador, 9% para su atención del titular o la titular y su derecho a bienes. Eso ya lo hemos hablado, no vamos a perder más tiempo ahí. Aportaciones a la ONP, es un pago que se realiza un 13% para cuando la persona llega
o el vendedor, seguramente eso lo vamos a aclarar en lo que se toque con más. ¿Cuánto por ciento han conseguido? Pues mínimo. Y al resto no le han entregado nunca nada. Entonces, ¿qué han hecho? Por ejemplo, las personas que ya se han jubilado, le han seguido un juicio al Estado. Y lo han ganado, ustedes saben muy bien. Constitucionalmente lo han ganado. Han hecho un cálculo, una miseria han dado, ¿cierto? 700 soles, 800, bueno, hasta un promedio de 1000 soles. Después han seguido reclamando y finalmente, haciendo un cálculo, es bastante fuerte que deben devolver a estos fonavistas. Y hay fonavistas pues, con una edad ya avanzada. Y salía pues en el Banco de la Nación, hay un cronograma que sale, una lista. Y las personas viejitos, 80, 82 años, van a ver, salieron alegres. ¿Cuánto les daban? Les daban sus 800, 700, algo es algo. Y otra persona, de repente que no iba, hasta creo ver que no salía en la lista, de repente ha sido motivo de su deceso. En muchos casos se ha dado. Entonces, es muy lamentable que esto, el Estado lo ha cobrado, sin embargo, no ha devuelto. Luego tenemos el caso de Senati, también hemos comentado, el caso de Sensico. Estos son para otros fines. Esto, fíjense, este cuadro es bastante importante cuando hablamos del sistema tributario nacional. Ok. Listo, esto ya es un poquito también, es el decreto legislativo 771, ahí están toditos, lo mismo que está en el cuadro, ¿correcto? Lo mismo que está en el cuadro. Muy bien. Veamos, clasificación presupuestaria. ¿Por qué hablamos de clasificación presupuestaria? Ya les he dicho de que el gobierno para hacer su patrimonio, perdón, su presupuesto de la República, utiliza, pues, imagínense, un porcentaje alto de la recaudación tributaria para poder cubrir las diferentes necesidades de la población. Veamos acá. Tenemos recursos o ingresos originarios o patrimoniales. ¿De dónde proviene eso? Provienen de la explotación de los bienes del Estado. Aunque ustedes saben que hoy por hoy esto pues un poco se ha revertido. Casi en el caso de Fujimori, por ejemplo, digamos, han privatizado un montón, digamos, de bienes de lo que son empresas públicas. ¿Y por qué lo han? Bueno, es discutible, ¿eh? Acá no nos podemos de acuerdo. Hay gente que puede decir que sí y hay gente que puede decir que no. Fíjense ustedes, empresas del Estado lamentablemente no eran rentables. Trabajabas, entras para el Estado a trabajar y listo. Como ya tienes un sueldo, estás en planilla, ya no rindes, pues. Lo contrario ocurre cuando es el sector privado. Entonces, en lo que ha hecho el Estado, el gobierno, es privatizar. Al privatizar, pero no han hecho pues la privatización sobre los montos que realmente debería concesionarse. ¿Cuánto ha recibido? Y de ese monto, ¿cuánto ha entrado a su bolsillo de estos que han concesionado y cuánto para el Estado? Es el gran engaño que hemos tenido, ¿correcto? Entonces, sin embargo, bueno, ese es otro cantar. Sin embargo, les digo, entonces, cuando en el sector privado, definitivamente, lo que rinde es la productividad. El empresario paga a quien rinde, a quien produce, y al que no, simplemente lo despide. En el Estado eso no sucede. Sea malo, sea bueno, total, ya está nombrado y listo. Y si te van a querer sacar, inmediatamente te vas a ir al Poder Judicial. Entonces son cosas que han pasado, lamentablemente, ¿no? Otro, seguimos hablando de recursos o ingresos originarios, ¿ah? Del patrimonio del Estado. Provienen de la explotación de los recursos naturales. Ese es otro cantar también. Hoy por hoy también, digamos, ya pues cuestión, digamos, de la explotación de las minerías, por ejemplo, igual está privatizado. El Estado no tiene capacidad, ¿correcto? Sin embargo, estos eran pues originarios. Luego tenemos recursos o ingresos derivados o tributarios. Ojo, esto es, vamos, con otro colorcito para diferenciar, mucho cuidado, estos son los originarios o patrimoniales del Estado. En este caso, los recursos o ingresos derivados o los tributarios. Ahí estamos. ¿De dónde viene? Acá vamos a ver. Esto es importante. Provienen del ejercicio de la potestad tributaria. ¿Quién lo tiene la potestad tributaria? Lo tiene el Estado. Tributos que están aprobados por ley y a alguien que entra, digamos, a generar algún tipo de utilidad, tiene que pagar, tiene que pagar. Y ahí está la potestad tributaria. ¿No quieres pagar? Inmediatamente vas a entrar
a una situación coactiva. Y la coactiva es a la fuerza. Te lo van a cobrar sí o sí. La SUNAT lo hace como si fuera una entidad financiera, es decir, como un banco. Muy bien. ¿Y de dónde, digamos, se derivan estos montos tributarios? Ya hemos visto que pueden ser los tributos, pueden ser impuestos, pueden ser contribuciones y pueden ser tasas. Eso ya lo hemos discutido desde el primer momento, lo hemos comentado hasta con ejemplos. Listo. Muy bien. Clasificación de los recursos. Bueno, no es hacer un poco de teoría también. Las rentas originarias o recursos originales constituyen parte del patrimonio privado del Estado y le pertenecen a este de igual manera que los bienes privados de un particular forman parte del patrimonio de este. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene su patrimonio y tenía mucho, sino que lo que les explicaba, porque no es rentable, lamentablemente han tenido que privatizarlos. Y lo están concesionando, pues, 15, 20, 30 años. Y ahí viene justamente nuestro problema, que a veces la gente se queja y dice, pero ¿por qué lo han entregado por tanto tiempo? Si realmente estarán pagando los impuestos que realmente deben hacerlo. O también de repente el Estado les está dando otro tipo de beneficios tributarios. Ustedes saben muy bien eso. Por eso digo, eso es bastante discutible. Rentas o recursos derivados del derecho público, los que el Estado percibe por razones de orden político, leyes de orden constitucional, entre otros como ejemplos que tenemos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Acá, bueno, es el cuadrito de conclusiones de todo lo que hemos hablado. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver. Luego tenemos otro, a ver si podemos, ya está también subido en el Classroom respectivo. Vamos a ver un momentito, hay otro material que se ha subido, por favor, si pueden ver ustedes, está en su Classroom. Doctor, el Classroom no nos estaba la clave. Ah, verdad. Un momentito ya, por favor, un momento ya. Correcto, correcto. Muy bien. Gracias por hacerme recuerdo. Es que bueno, también estoy trabajando con otros semestres y hay un poquito pues que se me fue ya. Van a disculpar. Vamos a ver. A ver, un momento, un momento. Ahorita voy a compartir, a ver, vamos a ver. A ver si visualiza, por favor. Sí, doctor, se visualiza. Ya, a ver, por favor, ahí está el código, pueden ingresar y me confirman, porque ahí también vamos a través del Classroom va a ser lo que son nuestras prácticas. Pueden ingresar, por favor.
¿Me confirman si ya ingresaron? Sí, doctor, yo ingresé. ¿Listo? En todo caso, casi ya todos. Entonces, este es con el código que ustedes tienen que ingresar para ver todos los materiales que estamos compartiendo. Como está acá, fíjense, se está exhibiendo acá. Acá está Sistema Tributario Nacional, como material ha sido subido, que lo hemos analizado. Ahora, el siguiente punto que también se les ha subido es esto de acá. Fuentes del derecho tributario, ¿correcto? ¿Se está viendo, por favor? Sí, doctor, sí, está bien. Listo, muy bien. Entonces, este es el siguiente material, a ver si podemos unos 10 minutos más analizarlo, ¿correcto? Muy bien. Solamente recordarles de que todas las prácticas, exámenes, todo es a través vía Classroom también. Eso tienen que tener en cuenta, ¿correcto? Muy bien. Listo. Tenemos acá fuentes del derecho tributario. Muy bien. El Código Tributario Peruano del 1999 establece en la norma 3 de su título preliminar que son fuentes del derecho tributario. ¿Ok? Listo, ahí está, fuentes. Muy bien. Primero, ustedes saben muy bien, en jerarquía de la normatividad de las leyes siempre está lo que son las disposiciones constitucionales, es decir, la Carta Magna, ¿correcto? Ahí está siempre en primera. Listo. Y les he dicho de que cualquier norma tributaria tiene que estar enmarcado constitucionalmente. Caso contrario, se les ocurre, porque bueno, por ciertas situaciones quieren aprobarlo, en contraviniendo a la Constitución, se van a ver en problemas. Por eso, para ese tipo de asesoramientos, para los procedimientos, ¿cómo debe ser? Sí, pues, están los abogados. Y yo les digo a ustedes, ¿no? Si realmente, por ejemplo, digamos, nuestros congresistas están preparados para promover, para discutir y dar una norma de acuerdo a la realidad, eso también lo dejamos entre interrogantes, ¿correcto? Muy bien. Luego, en el segundo punto están los tratados internacionales, aprobados por el Congreso y ratificados por el presidente de la República. ¿Qué son los tratados internacionales? Ya habíamos hablado, por ejemplo, el famoso TLC que ustedes han llevado en un curso en Derecho Internacional, si no me equivoco, en la cual nosotros hablamos de los derechos arancelarios. Hay que pagar una tasa, un derecho, un arancel que hay que pagar para exportar e importar productos y bienes. Sin embargo, el Perú tiene en reunión, digamos, unilateralmente con un país o el resto de países para ponerse de acuerdo y decir, muy bien, hagamos una interrelación comercial. Yo recibo tus productos y te voy a cobrar un arancel bajo y viceversa. De esa forma podemos compartir nuestros bienes y servicios. Entonces, fíjense, tratados internacionales. ¿Y en nuestro país lo tiene con otros países? Por supuesto que sí. Luego tenemos las leyes tributarias. Aquí están. ¿Correcto? En jerarquía tenemos, en tercer punto, las leyes tributarias. Tenemos renta, IGB, selectivo al consumo, entre